tal, don José Carlos Rodríguez? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, ¿cómo te va? Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Don Juan Orué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Carlos. Un saludo a la audiencia. Un placer estar en tu programa. Bueno, a ver, José Carlos Rodríguez. Se quedan el doctor Boxia, el doctor Estigarribia para escucharte. Exclusivamente para saber qué decides lo que dijeron ellos. Pero, ¿cómo se analiza una gestión social en 3 años de gobierno? Desde el punto de vista de la sociología, sociológico. ¿Cómo uno tiene que analizar? Bueno, hay cosas que te pasan. En parte a este señor le toca bailar con la fea, porque le toca una época de situación económica peor que la que tuvieron los gobiernos anteriores, ¿verdad? Esa cuestión de la caída de las materias primas, eso sí, realmente produce una situación negativa. De hecho, por ejemplo, Paraguay estaba acumulando un crecimiento económico que llegó a la gente y que implicaba una disminución de la mitad de la pobreza. Sí. Llegamos hasta 50%, bueno, bajamos muchísimo. Se acabó eso, o sea que no volvió a disminuir la pobreza. En cuanto a la pobreza, a las políticas sociales, él mantiene, por ejemplo, la cuestión de Tecoporá y adultos, bueno, aumentando, sin lo cual la pobreza hubiera aumentado fuertemente. Y mantiene también adultos mayores, que tiene un impacto importante también. Pero la gente de todas maneras siente que no mejoró. Y si vos mirás las encuestas de hogares, mirás bien las encuestas, y tomámoslo por los deciles, ¿no? Sí. Y nadie mejoró casi. Quizá el 2%, 1% de la población, los ricos, ellos ganaron más plata que antes. Pero la gente común no está ganando más plata que antes. Y si vos le sumás a eso los gestos, que son importantes los gestos, o sea, sin duda, la gente cree que es un gobierno de los ricos, para los ricos. Eso está en la cabeza de muchísima gente. ¿Y por qué eso se mete en la cabeza de la gente? Sociológicamente, a ver, ¿qué explicación hay para eso? Bueno, es un gobierno conservador de todas maneras, ¿verdad? Estamos hablando de que ni se va a hablar de reforma agraria, no se va a hablar de una reforma educativa, no se va a hablar de una cosa fiscal, puede ser que se hable, pero en general Paraguay no cobra impuestos y los ricos no pagan nada. O sea, si vos fueras ganadero, por ejemplo, o si fueras sojero, no pagarías nada de impuestos. Ahora como clase media vas a tener que pagar. Los empresarios urbanos están pagando impuestos, pero no paga el latifundista. Y esa gente es la que está haciendo la plata para Paraguay. Entonces, tenemos la peor situación de la tierra del mundo. 2% con el 89% de la tierra. O sea, sobre esos temas no se hace esfuerzo. Esta situación es una situación que se arrastra, no es de este gobierno. Sí, es absolutamente. Una situación que se vivió en todos los gobiernos. Absolutamente. Pero hay como ¿por qué un se nota? intento. Pero lo que yo quiero saber es por qué ahora se pone énfasis y por qué la gente, como usted dice, parece que no le perdona nada. Y sí a los otros gobiernos, Tecoporá, se tuvo en Nicanor, se tuvo con Lugo, y ahora se sigue teniendo. Pero parece que se fijó más en la gente en la época de Lugo, y no en esta época, el de los adultos mayores. ¿Por qué eso sí tiene éxito en un gobierno y en otro no? ¿Cuál es el problema? Bueno, pero hay algunos gestos y algunas políticas de mejoría. Por ejemplo, Esperanza Martínez hizo en salud que la gente se sienta mejor. Eso se hizo. Nicanor y Lugo, con Borda, intentaron disminuir, con bastante poco éxito, pero con algún éxito, disminuir la injusticia fiscal. O sea, la ley de renta personal y eso. O sea, hay un intento en enfrentarse al monstruo, que son, como decimos, son los males históricos de nuestra sociedad. Pero en este gobierno no hay sensación de que se está queriendo apaciguar al monstruo, sino se administra lo que ya está. Bueno, en el sector obrero, ¿cómo ve la gestión? ¿Cómo se ve esto? Bueno, nosotros entendemos, ¿verdad?, de que, en primer lugar, creemos nosotros que ha pasado por alto el primer artículo de la Constitución Nacional, ¿verdad?, que habla que este es un país, es un Estado social de derecho. Un presidente de la República tiene que entender, ¿verdad?, desde el momento que asume
la conducción del país, tiene que administrar para todos. Para nosotros, categóricamente, la administración enfoca fundamentalmente al sector minoritario, en este caso al sector más privilegiado de nuestro país, dejando de lado prácticamente a todos. Pero ¿cómo se explican los números entonces que te dicen que hay más empleos? Que con la maquila la gente tiene más trabajo, que también en otros sectores. ¿Cómo se explica entonces? Es decir, ¿cómo el discurso tiene que explicar números, por ejemplo? Bueno, nosotros al menos defendemos que los puestos de trabajo tienen que ser puestos de trabajo de calidad, empleo de calidad, ¿verdad? Creo que si hacemos un análisis y una revisión profunda de lo que nos está generando las empresas maquiladoras, muchas de ellas no son empleos de calidad. Nosotros en la Central Unitaria de Trabajadores Auténticas estamos recibiendo denuncias permanentes de trabajadores que ni siquiera se les permite organizarse para al menos plantear algunas reivindicaciones que hoy día es en el mundo, inclusive hace decenios atrás, son reivindicaciones. ¿Por qué no acuden al Ministerio del Trabajo? Ahí está el problema. Justamente es uno de los problemas graves que tenemos los trabajadores, es que un Ministerio del Trabajo que debe armonizar los intereses entre los dos sectores, tanto el patrón como el trabajador, hoy día un trabajador, y más todavía si es del sector de maquila, si os hacen presentarse en el ministerio para organizar un sindicato, se le comunica al patrón de turno y no es días después, no, inmediatamente son comunicados y son despedidos, ¿verdad? Entonces, yo creo que las autoridades, en este caso el presidente de la República y sus colaboradores, y más específicamente el Ministerio del Trabajo, debe entender, ¿verdad?, de que ellos tienen que administrar para todos, no solamente para un sector. Para nosotros, por ejemplo, la tarea, digamos, el desempeño del ministro del Trabajo es totalmente, está aplazado, ¿verdad?, en todo sentido, ¿verdad? Hoy tenemos, por ejemplo, por decir, aparte cuando hablamos de nosotros escuchamos las explicaciones, por ejemplo, del ministro de Industria, escuché recién las explicaciones que estaba dando recientemente el presidente de la UIP, Eduardo Felipo, ¿verdad?, donde nos explica, digamos, a profundidad a la ciudadanía, digamos, qué significa hoy día la empresa maquiladora. Tienen ventajas comparativas excepcionales, por supuesto que van a venir todos, y no solamente al tener esas ventajas que están viniendo, sino que además está sometiendo a nuestros conciudadanos, a los trabajadores, digamos, a condiciones, digamos, en donde en gran medida no se está respetando derechos básicos, pero entendemos. ¿Cómo, a ver, desde el punto de vista, del razonamiento y de la sociología del entendimiento, cómo se puede entender un país como Paraguay? Sí. ¿Tiene que dar o no ventajas comparativas a un inversor para que venga a invertir a Paraguay o no? O definitivamente no debe. Porque yo no entiendo el discurso de un sector como el de Felipo, por ejemplo, donde hablaba de ciertos logros, ¿verdad? Contrasta con lo que dice acá Juan Orue de la Central Unitaria de Trabajadores. Es decir, se gasta más electricidad, la gente consume más electricidad que antes. ¿Eso significa más instalación de industria o no? Por supuesto. Entonces, si hay más instalación de industria, ¿eso debe generar más empleo, sí o no? Pero el proceso de distribución es muy malo. O sea, no hay una mejor distribución. No hay una mejor distribución. O sea, la cantidad de gente a la cual le toca la plata no es mucha. O sea, el percentil número 10, 8, 7, 6, 5, o sea, sigue hasta el 5. Viven por 500.000 guaraníes por persona por mes. O sea, viven muy poca plata. Entonces, la plata llega a pocos. Aunque vos tengas algunos elementos que estamos viendo. Y las industrias que son más, bueno, la construcción da trabajo. Sí. Esa da trabajo. Pero la gran industria del Paraguay es la agricultura. Y es soja y es carne. Y eso mata puestos de trabajo, no da trabajo, destruye, expulsa, o sea que tiene efectos de economía externa que son muy negativos y no pagan impuestos. No pagan por la tierra, no pagan, o sea, prácticamente no pagan los impuestos. Entonces, hay un proceso de concentración que neutraliza este crecimiento económico que es positivo, realmente positivo, en relación a Argentina. Así que son unos monstruos que nos reúnen, que nos rodean, están alrededor nuestro,
Y también los países ricos, porque Estados Unidos está chocho de la vida porque va a crecer, se va a acercar a un 3%, y nosotros vamos a pasar a un 3% posiblemente. Europa no crece ni siquiera esa cuestión, Japón no crece, etcétera. En ciertos países. Y bueno, entonces estamos en una situación... China ya recibió la advertencia del Banco Mundial de que su deuda ha crecido increíblemente, ya tiene una alerta. Ok, pero China todavía crece un 7%, sí, no, está crece, bastante claro. Bien. Pero nosotros en una situación negativa, con viento en contra, estamos creciendo, no, regional, mundial. O sea, eso es positivo, pero el problema es que la distribución, primero por el tema de los recursos naturales, y segundo por el tema de la fiscalidad. Acá el impuesto lo pagan los pobres, y se benefician los ricos. Entonces, eso es una contradicción. O sea, si vos estás teniendo un Estado que fabrica pobres, es como Robin Hood, pero al revés. Entonces Robin Hood le quitaba a los pobres para dar a los ricos, pero este es como que está quitando a los pobres. Este está haciendo las cosas al revés. Ese es el sistema paraguayo. Y bueno, y frente a eso, cuando la situación está empeorando y no hay como una visión diferente, la gente tiene la sensación de que, lo que dice el compañero, de que este señor trabaja para los ricos y no trabaja para el 6%, para el 60%, para el 100% de los paraguayos. Esa es la sensación. Ahora, eso a ver, sí. Ustedes hablan de sensación y percepción, pero entonces, ¿cuál es la realidad? Porque una cosa es la sensación y la percepción y otra cosa es la realidad. Entonces, ¿cuál es la realidad? Nosotros vamos a exponer exclusivamente el tema, los puestos de trabajo que se estaba mencionando y que me pareció interesante la exposición de Felipe, pero absolutamente no se adecua a la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, los beneficios que se le concede a las empresas maquiladoras. Por ejemplo, tributo único 1%. Recuperación del IVA. Las empresas maquiladoras están exentas del pago de impuestos al valor agregado. Pueden recuperar IVA correspondiente a la compra de bienes y servicios en forma de créditos fiscales. Suspensión de aranceles de importación, remesa de ingresos y dividendos al exterior. Las empresas maquiladoras están exentas del pago de cualquier tasa o tributo. Por supuesto que van a venir. Y a eso se agrega, y nosotros estamos haciendo las investigaciones y oportunamente se va a exponer eso, ¿verdad? De que muchísimas, no vamos a generalizar, ¿verdad? Pero altísimo porcentaje de estas empresas maquiladoras no respetan los derechos básicos de los trabajadores. Ni siquiera pagan seguro social, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos generando con esto, ¿verdad? Estamos generando de que vienen las empresas, se aprovechan. Obviamente, tenemos, por ejemplo, el tema de la energía, abundante energía y barata, ¿verdad? Esa es uno de los que digamos exponen, se van al exterior y dicen eso los representantes del gobierno para que vengan las empresas. Cierto, es así. Pero ¿qué pasa? ¿Qué retribuye estas empresas al país en este momento, ¿verdad? ¿Y qué va a ir retribuyendo en el futuro? Estos, por ejemplo, yo hablo del trabajador. Estos trabajadores, cuando pasen la etapa, digamos, de su capacidad, digamos, su fuerza, ¿verdad? Obviamente, después ni siquiera se va a respetar su estabilidad en el trabajo, van a ser despedidos. ¿Y qué va a significar otra vez para el Estado, para el país? Eso es una carga, ¿verdad? Finalmente, ¿verdad? Y tenemos un sistema previsional donde apenas el 20% tiene seguridad social. De todo lo que... Ahora, pero eso es una cuestión histórica, ¿eh? No, una cuestión histórica, porque de repente parece que todo se le quiere achacar a este gobierno y hay que recordar que antes era 17%, ahora subió 3% a 20%, llegamos a 20%, ¿verdad? Sí, pero esta es nuestra realidad hoy. No, perfecto. Claro, estamos analizando. Está bien, pero lo que hay que hacer nomás es siempre poner en contexto de que anteriormente estábamos, por lo visto, en peor situación. Sé que está pasando, Carlos, que me parece importante también. Ese señor está peleando un poco contra el clientelismo, el presidente de la República. Pero el problema es que si vos pasás de un clientelismo a una cierta nada, o sea, que no hay una política social consistente, entonces lo que se hacía mal es una filantropía a los perros, a los amigos, se retira y no se sustituye por una modernización del Estado, en el sentido de un Estado social, en el sentido que decía el compañero. Sí. Y entonces vos le estás quitando una forma tramposa de hacer filantropía y te quedas sin nada. Y eso enoja muchísimo a los colorados. Yo creo que una buena parte del mal
nombre que tiene este señor es porque los colorados están todos enojados con el presidente. Así mismo, porque han Y perdido los su privilegio. opositores no tienen por qué hacerle un favor. Entonces no le hacen ningún favor y lo otro le serrucha. Ya está serruchado por todos lados. Me gustó eso. Está siendo serruchado por todos lados. Ahora, ¿y qué tiene que hacer? Eso es Tiene muy tiempo, difícil, pero tiene tiempo en 2 años para hacer algo. Es muy difícil, porque ¿qué es lo que hay que hacer en Paraguay? Yo creo que sí tengo idea de lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que él puede hacer? Por ejemplo, si vos decidís que no vas a aumentar los impuestos, como él dijo, ¿qué es lo que se puede hacer con 13% que volvió a bajar otra vez? Ahora estamos en 12 y piquito. O sea, ¿cómo vas a hacer Estado? ¿Cómo va a ser más salud, más educación, reforma agraria? Escúchame, nosotros estamos haciendo una revolución industrial. La cuestión de la maquila es como la cuestión de alianza público-privada. Está bien, es simpático, puedes conseguir algunas cosas, pero necesitamos una revolución industrial y no una maquila. La maquila está bien, pero eso no da ni plata siquiera. No sé cuánto llegó, pero no es una cifra demasiado importante. O sea, vos tenés que hacer una reforma agraria, no solamente un chiquitito. Eso es lo que habría que hacer. Yo no sé si este presidente, que más hace un poco bien las cosas sin cambiar nada, si este presidente puede, quiere, son sus amigos, tiene el poder, porque también a mí me pasó estar cerca del gobierno con Lugo, por ejemplo, y del ministro de Hacienda, y no hay poder político para hacer cambio en Paraguay, porque la sociedad es una sociedad conservadora. La gente no quiere, o sea, la gente rica, la única que paga impuestos luego, no quiere parar. O sea, Paraguay quiere seguir siendo un país egoísta. Y al ser egoísta, al final no aporta, y entonces no se invierte, entonces el país no progresa. No se puede invertir, y no progresa. Entonces, por ser tan roñoso, nosotros estamos privando de ganar mucho mejor. Porque los problemas que tiene Paraguay finalmente son problemas que tuvo todo el país del mundo. Estados Unidos tenía 8% de impuestos en el siglo XIX. Stroessner se pasó con 8% de impuestos, de presión tributaria. Pero pues no puede ser el siglo XIX. Nosotros estamos entre el siglo XIX y el siglo XX, pero no llegamos al siglo XXI en términos impositivos. Entonces, si esas cosas no se hacen, ¿cómo vas a tener al campesino satisfecho? Pobre, no pobre, cuando que estas son centenares de billones de personas que podrían beneficiar al país? Es un lucro cesante terrible. No es solamente una razón de caridad, Xinjiang, yo le voy a dar al campesino, no. Este señor quiere tener dinero, quiere ganar plata y quiere hacer un aporte a su país. Y se lo tiene ahí fuera del mercado. Y es una masa grande de gente, ¿no? Y no basta darle. Yo estoy totalmente de acuerdo con las políticas sociales de te cobrar eso, pero con pagar a los niños y a los mayores, no estamos haciendo un cambio económico. Así mismo. No es el cambio profundo que se tiene que tener. Es como cuando viene un niño de calle, te piden el semáforo y vos le das la plata, y sabiendo que no estás resolviendo ningún problema. Así mismo. Lo haces. Yo también lo hago. Ahora, y del sector obrero, ¿qué es lo que se puede hacer para mejorar la situación en general del país en los próximos 2 años? Bueno, lo que nosotros entendemos es de que en este caso el gobierno tiene que administrar mejor su relación con los trabajadores. Tiene que haber un respeto, digamos, a los derechos que está inclusive en la propia Constitución Nacional, el derecho a la organización, el derecho a la libertad sindical. No estamos hablando absolutamente algo novedoso, sino que son, digamos, conquistas, digamos, de la clase trabajadora de la década del 50, 40, inclusive en algunos países más desarrollados. Y sin embargo, este gobierno, a través de su ministro del Trabajo, en este caso, hace totalmente, o actúa totalmente contrariado, digamos, pareciera a las clases trabajadoras, ¿verdad? Y si bien Carter en su oportunidad, el presidente dijo, ¿verdad?, de que los trabajadores somos un obstáculo, o los sindicatos somos un obstáculo para el desarrollo, pero entonces, ¿cómo se entiende que en los países avanzados existen organizaciones sindicales poderosas, fuertes,
y en donde inclusive se aplican políticas conjuntas con los gobiernos de turno, digamos, para desarrollar un país, un pueblo, ¿verdad? Entonces, acá hay una... ¿Qué le propones? ¿Qué le propones al gobierno para los próximos 2 años? Para tener un mejor relacionamiento con el sector el sector trabajador. Y tiene que respetar al trabajador, tiene que respetar lo que el propio Código Laboral establece, y la instrucción que debería otorgar a sus colaboradores es eso, ¿verdad? En este caso, todos los ministros, y más específicamente el ministro del Trabajo, ¿verdad? Porque hoy día se tiene, por ejemplo, centenares de pedidos de reconocimiento sindicales totalmente archivados, sin que, cuando que la Constitución dice de que todo trabajador tiene derecho a organizar sindicatos sin autorización previa, ¿verdad? Y el Ministerio del Trabajo lo que tiene que hacer es registrar los pedidos y nada más, ¿verdad? Por supuesto tiene que cumplir algunos requisitos, ¿verdad? Pero en este caso el ministro del Trabajo, el Ministerio del Trabajo hace todo lo contrario. Y en esas condiciones, en ese escenario, es muy difícil dialogar, desarrollar proyectos que pueda favorecer a todos, ¿verdad? A toda la ciudadanía. Y a eso nosotros agregamos nuestra grave preocupación, es este enorme endeudamiento que se va a heredar, ¿verdad? Si bien no somos especialistas, digamos, no somos economistas, lo que sea, pero entendemos muy bien cómo funciona esto, ¿verdad? Acá el gobierno de turno tiene un concepto totalmente equivocado desde el punto de vista de que cómo vas a sostener la deuda en el tiempo teniendo una presión tributaria que no alcanza el 15% en este país. Ustedes proponen que suban los impuestos. No, por supuesto que hay impuestos que inclusive tuvo la magnífica oportunidad este gobierno. Un proyecto de ley de los ojeros. Ustedes proponen entonces, ustedes proponen que suban los impuestos. No, que paguen aquellos que tienen más. Y eso es subir los impuestos. Y eso es lo que tiene que hacer. Eso es subir los impuestos. Eso se llama impuesto progresivo. Claro, y aquellos que tienen más. Perfecto, está bien, ahora está más claro. Sí. Finalmente, don José Carlos, qué pucha, me dejan ustedes así medio aplastados. ¿En serio? Por la situación, no, por la situación, porque lo que uno espera pues es optimismo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo ser optimistas en esta situación? ¿Cómo podemos tener un pueblo más optimista? Bueno, yo creo que necesitamos una reforma política en serio. Y con esta clase política, una reforma con esta clase política podemos tener. Pero hay que agarrar con los bueyes que se tienen. No hay caso. Pero no, es que necesitamos hacer que el Partido Colorado no se venda, no se alquile, tenga programas políticos de reforma. ¿Hay algún partido que tenga programas? Como forma fundamental de trabajo, no. O sea, pero ¿hay la algún política partido que forme dirigencia? No en la medida necesaria, no en la medida necesaria. Pero si vos no haces una reforma política, vos no mejorás la ciudadanía, no mejorás el duelo entre los partidos políticos. Si el duelo entre los liberales, los colorados o los frente guasú va a ser un duelo en base a personas solamente. O al fracaso del otro. Sí, o a bajarle la caña al otro. Sí. Eso no va a llevar al país adelante. Necesitamos agendar las cosas que están pendientes, las asignaturas pendientes. Yo te pongo un ejemplo, o te podría poner otro. La reforma agraria fue planteada como un tema de Estado en el 36. En Chile comenzó y terminó en 2-3 años. En Cuba se hizo en 2-3 años. En Japón hicieron los norteamericanos en 2-3 años. Acá, ¿cuántos años tenemos? ¿Será que se piensa más en el voto que en el bienestar? Pero en el voto piensa todo el mundo. Un político que no busca el voto está fregado. Sí, pero el tema tiene que, además del voto y además de ser el electo, tiene que producir bienes públicos que son para todos, incluyendo para sus enemigos o sus adversarios. Claro, sin ninguna duda. José Carlos, gracias por aceptar la invitación. Don Juan, muchísimas gracias también. Un gusto. Llegamos ya al final. Hoy nos atrasamos un minuto en entregar el programa. Pero nos vamos satisfechos con lo que escuchamos acerca de la gestión en lo económico, en lo político, en lo social. Cada uno en sus casas va a tener la posibilidad de analizar, estar de acuerdo o no, pero lo importante es debatir siempre y sobre todo de cara a la gente. Muchas gracias por la compañía, hasta el próximo día.